Antes de dar inicio a nuestro evento del día de hoy, recordamos los asuntos de rutina. Primeramente, tenemos que tener nuestra cámara encendida para cuestión de asistencia. No es necesario escribir en el chat para que la asistencia sea valorada. Y también recordarles que el nombre que tenga que aparecer en nuestra imagen sea el nombre completo de cada uno de nosotros. Todo esto es por cuestión de asistencia. Y bien, vamos a dar inicio al evento que tenemos programado para esta tarde, en seguimiento al ciclo de conferencias con el tema del debido proceso. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, agradecen el seguimiento que han tenido a las conferencias que en relación a este tema se han venido impartiendo. El día de hoy corresponde la disertación del juez y doctorante Jesús Demetrio Cadena Montoya, quien abordará el tema la valoración racional de la prueba como carácter esencial de un aspecto del debido proceso. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. En conmemoración a los 25 años del Instituto de la Judicatura, se han implementado diversas actividades de corte académico, las cuales han iniciado con el ciclo de conferencias que hoy nos convoca y que aborda el tema relacionado con el debido proceso. Además, están programadas y programados diversos eventos de renombre internacional. La próxima semana, el día 1 de febrero, inicia el ciclo de conferencias Jueces y Garantismo, análisis del pensamiento de Luigi Ferrajolo, en donde participarán expositores de carácter extranjero y con renombre internacional. Siendo importante destacar que en todas las conferencias estará presente el doctor Ferrajoli, y el último día, la última exposición, que será el 29 de febrero, estará a cargo del doctor Luigi Ferrajoli. Los lugares son limitados, ayer lo dijo nuestro señor director. Esto es por cuestión del número que acepta la plataforma, el número de personas que acepta la plataforma, por lo cual los invitamos a que estén al pendiente de las publicaciones del Instituto de la Judicatura, ya sea a través del correo electrónico o de nuestras redes sociales. Ahí, obviamente, como en ocasiones anteriores, estarán las indicaciones para que ustedes lleven a cabo la inscripción, que ésta sea oportuna y puedan aprovechar este importante ciclo de conferencias. También en el mes de febrero tendremos otros eventos también importantes y muy interesantes. El 2 de febrero se abordará el tema en una conferencia de criterios de evaluación de la prueba psicológica forense. Esto estará a cargo del doctor Ramón Arce Fernández. También habrá un ciclo de conferencias con temas de derecho familiar, entre otros muchos más eventos que el Instituto de la Judicatura traerá para ustedes. Seguramente todos ellos serán de mucho provecho. Y bueno, vamos a iniciar con el tema que tenemos pendiente para el día de hoy dentro del ciclo de conferencias del debido proceso. Como comenté inicialmente, le corresponde abordar el tema al juez y doctorante Jesús Demetrio Cadena Montoya, nuestro director general del Instituto de la Judicatura. Y antes de que inicie su charla, voy a permitir dar lectura a una semblanza curricular de la trayectoria de nuestro invitado y anfitrión de este ciclo de conferencias. El juez Jesús Demetrio Cadena Montoya actualmente hace un doctorado en Derecho con acentuación en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Servicio de Carrera Judicial en el Poder Judicial de Nuevo León, confirmado y declarado inamovible como juez de primera instancia. Actualmente comisionado como director general del Instituto de la Judicatura. Fue también director de control disciplinario del Consejo de la Judicatura del Estado. Ha sido subprocurador de la defensa del menor y la familia en el Estado y asesor jurídico del oficial mayor de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República. Primer juez mexicano en implementar el programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, conocido también como Programa de Justicia Terapéutica. Esto con el apoyo de la Secretaría de Gobernación
la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional contra las Adicciones, la Organización de Estados Americanos, la National Association of Drug Courts Professional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Actualmente se le reconoce como uno de los primeros jueces que imparten justicia terapéutica en Iberoamérica. Colaboró con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, esto en el desarrollo, divulgación e implementación a nivel hemisférico de programas que constituyen alternativas al tratamiento carcelario para adictos en conflicto con la ley penal, siendo instructor y conferencista en talleres de alto nivel, así como en encuentros celebrados en Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como en Buenos Aires, Argentina, Boston, Massachusetts y Washington, D.C., entre otros. Es miembro titular del capítulo México de la Sociedad Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Coautor de la publicación Tribunales de Tratamiento de Drogas, una respuesta internacional para infractores dependientes de drogas, publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos y la School of Public Affairs de la American University en Washington, D.C. Coautor del libro Visiones Interdisciplinarias sobre la Justicia Terapéutica en México, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de un diverso libro entre los compañeros doctorantes del Poder Judicial. Sus líneas de investigación son la justicia terapéutica, justicia procesal, tribunal de solución de problemas y la valoración de la prueba. Y bueno, en este ciclo de conferencias del debido proceso penal, colaborará con un tema bastante relevante como es la valoración racional de la prueba como carácter esencial de un aspecto del debido proceso. Adelante, señor juez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todas. Gracias por acompañarnos en este día. Dentro de este marco que celebramos el 25 aniversario, que va a ser en marzo, que será en marzo de este año, pero insisto, como lo he referido en otras ocasiones, la instrucción y no solo la instrucción, sino también nuestra propia visión es que todo este año es un año muy importante. Algunas personas que están aquí, hoy jueces, fueron alumnos, han sido alumnos, siguen siendo alumnos, alumnas del Instituto de la Judicatura. Hoy lo ven convertido en algo que alguien me decía hace poco y que a mí me parece que ha permeado mucho y luego lo he escuchado de distintas maneras, que no solo vemos ya el instituto como un lugar en donde presentábamos exámenes, en donde hacíamos la oposición, etcétera, para jueces, sino realmente ha ido delineándose como lo agregamos al nombre en su momento, porque cuando se hizo un logo del instituto, cuando se hizo un logotipo para el instituto, para darle identidad, se trabajó mucho en la idea de agregar el lema Centro de Formación Judicial, que esa es la verdadera misión que nosotros tenemos, formarles a ustedes y como futuras personas juzgadoras, a quienes así anhelen, porque es un anhelo muy legítimo, y desde luego a quienes no, pero quieren estar en otra área del Poder Judicial, también fortalecerlos. Eso también lo dejamos en el plan anual. A mí me ha tocado celebrar en su momento el 15º aniversario. Hoy estoy en el año del 25º. Y bueno, al final del día, es un honor para mí estar esta tarde con ustedes hablando sobre un tema que es muy interesante y que justamente es adicional al plan anual de capacitación. Una cosa que a mí me gustaría comentarles es que muchas actividades que se están realizando no están propiamente en el plan anual de capacitación, porque el plan anual es un piso mínimo de lo que vamos a ofrecer. Todo el plan anual se lleva a cabo. En el 2023 tuvimos una efectividad de casi el 100%. No podría decir
que fue completo, pero sí estamos hablando de números por arriba del 90 y tantos por ciento. Y si a eso agregamos la serie de actividades que se realizaron adicionales, pues podríamos incluso decir que superamos todas las expectativas. Y este año también, ese año también, lo que se pretende es que el plan anual les sirva a ustedes porque está diseñado para ustedes, los integrantes, quienes integran el Poder Judicial, para pues poder no solo cubrir sus horas de capacitación, que esta es una parte importante del proyecto, sino que además puedan prepararse. Todo esto que nosotros hoy estábamos haciendo, lo comentaba el día de ayer, son la formación que tener, que es lo que se ha ido ya, como también decía el magistrado Arenas el lunes, delineando qué cosas son las que tiene que hacer las escuelas judiciales. Dejamos atrás la idea de que sí lo seguimos haciendo porque evidentemente hay necesidad en algunos aspectos, pero ya no estar enseñando cosas tan básicas que se pudieron haber visto o que se deben haber visto en la escuela, sino temas ya muy especializados, temas que nos permitan a todos y a todas estar al tanto de las exigencias que demanda la función judicial y que realmente en las escuelas de derecho no se pueden ver por el tiempo, por lo limitado que puede ser y en algunas otras ocasiones no sucede con las escuelas con las que nosotros tenemos convenio o con las que estamos haciendo convenios o generando en trámites convenios, pero sí la falta de visión de las escuelas acerca de dar énfasis a ciertos temas. Y el día de hoy estamos tratando, vamos a platicar un poco sobre el tema de un aspecto esencial del debido proceso, que es la valoración racional de la prueba. Ya ustedes han escuchado el día de ayer y también el lunes en la voz experta del magistrado Arenas, que el debido proceso es algo mucho más allá que solo lo que hemos considerado o lo que estudiamos incluso en la licenciatura o a veces incluso hasta en maestría sobre las formalidades esenciales del procedimiento. Aquí ya se trata de que nosotros podamos saber cuáles son esas formalidades esenciales del procedimiento, a qué se refiere el concepto de debido proceso, cuándo debemos decir que un juicio se llevó cumpliendo los estándares del debido proceso. El magistrado Arenas, con la pedagogía que le caracteriza, nos dio una clara síntesis histórica del origen del debido proceso, su evolución y cómo de ser una figura para nobles, etcétera, hoy es para todos y para todas. Pero ayer también nos hablaba el doctor Juan Ángel Salinas acerca de la importancia de la tutela judicial efectiva, de que realmente hubiera la posibilidad de acceso a la jurisdicción, y eso es un aspecto del debido proceso que también tenemos que analizar y no nos podemos quedar entonces en la idea de que ¿qué son las formalidades esenciales del procedimiento? Parecería que a veces nada más hablamos acerca de lo que dice el código o lo que dicen los códigos. Quiero referir algo que es importante, es una acotación. Algunos de los temas que yo voy a mencionar están más relacionados con la materia penal porque, bueno, quienes me conocen, a lo mejor no todos, pero mi experiencia en el Poder Judicial prácticamente, aunque he trabajado con temas de derecho familiar, como se ha dicho, he trabajado con derecho administrativo, sancionador, y bueno, también con temas de capacitación, formación, etcétera. Mi experiencia más en la banca, en la parte de trabajo, ha sido en materia penal, pero quiero señalar que este tema, cuando hablo de valoración racional de la prueba, no se limita exclusivamente a hablar de materia penal. Voy a tomar unos ejemplos de materia penal, pero creo que si aquí hay civilistas, hay gente de derecho familiar o derecho mercantil, podrán ubicar que estas figuras de las que estoy citando en materia penal son perfectamente localizables en sus códigos o que de alguna manera son exigencias que estamos haciendo, que nos están haciendo los tribunales de distrito, los tribunales colegiados, según sea el caso, cuando nos dicen esto no es, no, esta resolución no cumple con el debido proceso porque no está fundada ni motivada. Hay una violación a derechos humanos. Entonces, de ahí esto es la importancia de entender cómo un tema como es la valoración racional de la prueba está relacionada con un aspecto del debido proceso. Y bueno, pues voy a dar inicio el debido proceso.
¿verdad? Ha sido ya definido por la doctrina mexicana como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. Esto algo se dijo ayer, se dijo antier, y creo que si nos quedamos, y creo que esa es la definición, vaya, en la que siempre nos quedamos. De una manera u otra, este óvalo, este elipse que está por ahí, no es más que una señal de que generalmente cuando hablamos del debido proceso, lo hacemos de esta manera tan circular. Y decimos, ¿qué es el debido proceso? Ah, pues es el respeto de todos los derechos de lo que se requiere para privar de la libertad, privar de los bienes a una persona, etcétera. Y entonces, bueno, pero ¿en qué consiste el debido proceso? Y solemos decir, bueno, pues es que es aquellas formalidades que se exigen para poder condenar o para poder emitir una sentencia. Pero realmente a veces no podemos llegar más allá de eso. Y justamente eso es lo que en esta semana de ciclo del debido proceso hemos estado trabajando con mañana con la jueza Verónica Medellín, hablará acerca de otro aspecto que es también bien importante, de cómo se materializa el debido proceso, dónde encontramos las fallas al debido proceso. Aquí entonces, el debido proceso es una garantía para hacer efectivos los procesos. Dentro de las garantías del debido proceso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, y esto es en general ha asumido la doctrina que hay sobre el tema, es que explica que hay dos aspectos en donde debemos ubicar el debido proceso. El primero, que tiene que ver con algo que llamamos núcleo duro del debido proceso y que debe observarse en todo el procedimiento jurisdiccional, en todos los procedimientos jurisdiccionales, sean civiles, sean penales, sean familiares. Y justamente el nombre de núcleo duro no es porque sea más fuerte que el otro, sino por su generalidad, por el hecho de que se aplica a a todas las personas que están involucradas en un procedimiento de carácter judicial. ¿Sí? Sea fiscal, sea administrativo, sea penal, sea familiar. Estas son básicamente derechos que tiene toda persona para verse involucrada. Y los conocemos, son muy sencillos, me parece, no sé si se puede ver la parte de arriba. La primera sala también de la Corte ha señalado, y esto es además, ojo, con esto también es doctrina de la Corte Interamericana, y en fin, que son lo que es básico dentro de un proceso la notificación del inicio del proceso, el tener la oportunidad de saber que se me ha iniciado un proceso para poder yo tener el derecho de audiencia, que no solo se manifiesta a través de que se me notifique, sino también de que se me dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en mi defensa, la oportunidad de alegar acerca de lo que he probado o de lo que intenté probar a través de esos medios de prueba. Y finalmente, perdón, aquí no está agregado, pero y luego también una sentencia que resuelva, que resuelva en forma, como los civilistas bien saben, estos criterios de congruencia, exhaustividad, etcétera, que resuelva todos y cada uno de los puntos que fueron tratados en el juicio, tanto por la parte actora en materia penal, en materia civil, perdón, en materia de derecho privado, como en la parte demandada, pero también en materia penal por el Ministerio Público, por la víctima o por el propio imputado. Que todos los temas hayan sido resueltos, eso es parte del debido proceso. Lo vemos nosotros como el tema de motivación, lo vemos como temas de vida, fundamentación, etcétera. Pero cuando estamos hablando de todo ello, debemos saber que corresponden a un campo mucho más amplio que en realidad llamamos el debido proceso. ¿Sí? Y finalmente, en este apartado, en este núcleo duro del debido proceso, el derecho a una segunda instancia, a una instancia revisora. Aquí podrán, por ejemplo, que justicia de menor cuantía o justicia laboral, no existe propiamente hablando la revisión ordinaria, que es a través de los tribunales de apelación, pero la Corte misma ya se ha encargado de dirimir que, por ejemplo, el acceso a la solicitud de la protección de la justicia federal constituye o sustituye esta oportunidad, este derecho que se tiene a la revisión por un órgano, digamos, lo superior, que pueda examinar posibles fallas de la resolución. Entonces vemos que esto es
lo que integra el núcleo duro del debido proceso. Y estos son temas que además, déjenme decirles a ustedes, lo platicábamos ayer, son los temas que hoy por hoy deben ustedes estar enterados, enteradas, porque son los temas que nosotros en el instituto estamos poniendo hoy en día en los exámenes, estos exámenes, estas conferencias las hemos hecho incluso ahora puestas a disposición en las redes sociales, tanto en la página Facebook del Poder Judicial como en YouTube, por una razón bien importante. Queremos que ustedes sigan estudiando, que si por alguna razón algo no captaron, a veces luego volviéndolo a escuchar, volviéndolo a ver, lo pueden hacer. A mí en lo personal me ha pasado muchas veces, ahora que estoy en la parte realizando un doctorado, me doy cuenta de libros que había leído en algún momento buscando otra cosa, otro tema, hoy al leerlos y estar enfocado en una situación, digo, ¿cómo no me acordaba que esto venía aquí? O ahora lo puedo entender mucho mejor con otras cosas que he leído, o simplemente a lo mejor no le había puesto la atención que requería o en ese momento algo me distrajo, estamos en horas de trabajo, lo sé. Entonces, por eso es que decidimos también pasar las conferencias y que puedan ustedes verlas. Como también se los he dicho, esto no significa que verlas allá les pueda dar una constancia de participación. La constancia de asistencia es aquí, pero al final del día lo que nosotros queremos es entregarles a ustedes el material, las guías de estudio que les van a servir para prepararse para las distintas categorías de la carrera judicial. Quizás esto, como ustedes saben, hay cambios siempre. Quizás el día de mañana haya otra dirección, pero al final del día ya se genera una biblioteca de contenidos, de clases que ustedes puedan estudiar y que puedan estar analizando y que además fueron supervisadas por el Instituto de la Judicatura y les sirvan a ustedes para estudiar, para prepararse para sus exámenes en la materia que corresponde. Bueno, entonces les decía yo a ustedes, este es lo que llamamos en un primer punto el núcleo duro del debido proceso. Y recordando que esto es aplicable a todos los tipos de procedimientos, de todos los tipos de procesos, procedimientos que existan. Creo que puede ser bastante obvio y sin embargo, a veces se nos va alguna cuestión, a veces no vemos bien que se haya practicado la notificación y debemos entonces ubicar que hay una violación al debido proceso. Cuando se declara nula una notificación es porque hay una violación al debido proceso, porque tiene que ver con un derecho humano. Eso es algo que también los anteriores conferencistas hicieron mucho énfasis en el tema de que tenía que ver con derechos humanos. No estamos hablando de una simple formalidad o un simple tramitología, sino que está inserto en el capítulo de derechos humanos. Entonces, cuando no se da a la oportunidad, a la parte, la oportunidad de ofrecer pruebas o no se desahogan sus pruebas, entonces, de una manera u otra, estamos violando el debido proceso. El núcleo, pero hay este núcleo duro bueno, pues ya lo dijimos, esto es parte de que hay una resolución, pero hay un segundo grupo de garantías que componen el debido proceso y este es importante aquí que agreguemos que es más, ¿sí? No son son específicamente para un cierto grupo de procesos, pero no son las únicas, sino que además de las del núcleo duro, se agregan estas otras serie de garantías. Sí, sí espero que esa idea se pueda entender. Son adicionales. Es el grupo, el núcleo duro, que es para todos los procesos, pero cuando se trata de los procesos sancionadores, de los procesos en los que está involucrado o que son aquellos en los que el Estado puede hacer válido el ius puniendi, aquello que llamamos el derecho de castigar, en estos casos, además de la protección que da el núcleo duro, la serie de garantías, de derechos que hablamos, de ofrecer pruebas, de desahogarlas, de alegar respecto de lo probado. Y si lo vemos ustedes en materia civil, entonces en todos hay estas etapas. La etapa de notificación, la etapa de ofrecer pruebas, la etapa de desahogar pruebas, la etapa de alegar pruebas. En materia penal lo vemos que hay una etapa de cierre de alegato desde clausura, hay una etapa de desahogo, hay una etapa en donde se depura la prueba, en fin. O sea, siempre lo vamos a encontrar inserto el núcleo duro en nuestros procesos según el trámite corresponda, pero cuando estamos hablando de procedimientos sancionadores,
¿sí? En estos casos, además de la protección del núcleo duro, hay una serie de garantías que buscan equilibrar al procesado frente al uso del poder punitivo del Estado. Es decir, pretenden una garantía de igualdad. ¿Sí? Considerando que al final del día el Estado, con todo su poder, con todo el bien o mal llevado o ejercido, eso es otra cosa, lo que la ley presupone, lo que la doctrina y los tratados, la Constitución presuponen, es que el Estado debe ejercerlo de forma eficiente y que al ejercerlo de forma eficiente debe acotarse de cierta forma. Entonces, ahí en este punto es que encontramos la importancia de entender cuáles son esa serie de garantías adicionales que componen el debido proceso. Y ahí vamos a encontrar el derecho de tener un defensor, el derecho de no autoincriminación, la presunción de inocencia, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de presunción de inocencia, hablamos del debido proceso. Hablamos de una regla del debido proceso que además ya ahorita, digo, creo que la mayoría lo podría tener, pero si no, quienes no, hoy lo sabemos que lo conceptualizamos dentro, la presunción de inocencia, dentro de este núcleo, este segundo grupo de garantías que componen el debido proceso y que es aplicable a los procedimientos sancionadores. Por eso es que en materia civil, por ejemplo, no es aplicable el derecho de la no autoincriminación, por eso existe el tema de absolver posiciones, el problema de provocar confesiones, etcétera, etcétera, no mediante tortura, sino a través de los propios procedimientos, cuando en materia procesal penal, por ejemplo, el imputado no está obligado nunca a declarar. Es más, la Corte ha ido mucho más allá, algo que ha sido muy criticado en la doctrina internacional, es que la Corte nuestra ha dicho que este derecho de no autoincriminación incluso abarca la posibilidad de mentir a los tribunales, algo que la mayoría de los tribunales consideran como inconcebible. Pero bueno, aquí sí se plantea de esa manera, sí se plantea de esa manera. Entonces, bueno, ya vamos a ir nosotros o estamos yéndonos hacia el punto central. Cuando hablamos de que dentro de este segundo grupo de garantías del debido proceso se incluye el de presunción de inocencia. Ahora bien, el que sea dentro del proceso sancionador no limita el tema a que, bueno, vámonos todos los que no somos penalistas, porque en realidad aquí lo encontramos, pero como ayer lo comentaba también ayer lo comentaba el magistrado Arenas, ayer el doctor Juan Ángel, hoy vemos que se ha ido cada vez extendiendo más el concepto del debido proceso a derechos de la víctima, a derechos de otras personas, e incluso en el procedimiento civil, grupos vulnerables, etcétera. Entonces, queremos, y se habla en la doctrina por ahí, de la necesidad de reformular estos dos grandes apartados, ¿sí? Para poder crear que hay ciertos derechos que son para todos, pero hoy por hoy los estudiamos, así como está la doctrina constitucional, la doctrina de la Corte, dentro del concepto de presunción de inocencia, pero sin olvidarnos que al final del día, por ejemplo, cuando hablemos del tema, vamos a encontrar que esto está también en la Constitución como una obligación para todos los tribunales. Lo voy a explicar en unos minutos más. Entonces, bueno. Ya ubiquémonos dentro del tema de presunción de inocencia. Ya dijimos que la presunción de inocencia es un elemento del debido proceso dentro del grupo de garantías adicionales a los procesos sancionadores, que son de las características de los procesos sancionadores. Luigi Ferraioli, quien como bien lo ha señalado, la maestra va a estar con nosotros a distancia el próximo mes y que es considerado uno de los últimos clásicos vivos de Ah, mm, falleció Tarufo, que era otro de ellos, estemos o no de acuerdo con toda su doctrina, estemos de acuerdo o no con sus ideas. Yo en lo personal difiero mucho, pero eso no significa que yo sea el que tenga la razón. De verdad, difiero mucho de la escuela de Tarufo en cierto sentido, pero al final del día, bueno, pues hoy quedan pocos, relativamente hablando, pocos clásicos vivos. Hay grandes maestros que hemos tenido aquí, que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, como Marina Gascó, como Andrés Perfecto Ibáñez, que son gente que son reconocidos a nivel iberoamericano
por la capacidad que tienen, por toda la experiencia, toda la información. Viene la próxima semana, estará Ramón Arce, que es un experto en temas de evaluación de exámenes psicoforenses. Y esta es la parte importante. Me salgo tantito del tema para promover esa conferencia porque no es lo mismo hacer un dictamen pericial que hacer un dictamen desde la perspectiva del forense. ¿Por qué? Porque las pruebas generalmente psicológicas no se hicieron para la parte forense, se hicieron para evaluar diagnósticos de pacientes y tratarlos. ¿Sí? Una cosa que me decía el propio Ramón Arce y otra psicóloga es, nosotros nunca partimos de que el paciente, cuando lo atendemos como paciente, cuando hacemos un diagnóstico, nunca partimos de que está mintiendo. Y en caso de que esté mintiendo, tendremos que revisar por qué está mintiendo. Pero un dictamen forense sí tiene que dar explicaciones, sí tiene que partir incluso de la posible duda acerca de lo que va a decir la persona para poder nosotros confrontarlo. Entonces, todas estas cosas son muy interesantes porque también forman parte del debido proceso y ahorita lo voy a comentar. Entonces, Luigi Ferraioli, que va a ser nuestro invitado de honor y creo que de todo el año, nuestro gran invitado, porque, bueno, para quienes conozcan, tengan algo de estudios de constitucionalidad, de derecho penal, etcétera, sabrán que realmente es un clásico y la oportunidad de que venga con nosotros es algo pues maravilloso que logramos con el apoyo principalmente del Consejo de la Judicatura, presidido por el magistrado José Arturo Salinas. Entonces, les decía, él habla de que la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito. Hasta que esta prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede ser considerado cometido, ningún sujeto puede ser considerado culpable y mucho menos ser sometido a una pena. Estoy parafraseando bastante cercana a la idea que nos plantea Ferraioli. Y aquí entonces vamos a ver que a su vez la presunción de inocencia se descompone en tres reglas. La Corte dice es un derecho poliédrico. En realidad creo que el debido proceso en sí es una cuestión poliédrica en donde sale por todos lados. Sale por la tutela judicial efectiva, sale por el tema de la protección a grupos vulnerables, sale por la protección en el proceso penal, sale por la protección del proceso en general. Y en esta vertiente, voy a ser muy rápido, lo que buscamos es evitar que las personas que son llevadas a un proceso penal sean tratadas como culpables, sino que siempre se les considere como inocentes. Y esto explica por qué la prisión preventiva no se puede utilizar. Y de repente escuchamos que nos indigna que alguien que pudo cometer o que se le atribuye haber cometido un delito que puede ser muy grave, haya obtenido la libertad. ¿Sí? Pero debemos recordar que justamente el constituyente, no los jueces, no es algo que inventábamos, no hemos inventado los jueces o las juezas, ni siquiera los jueces de la corte, que como ministros, como se les llama, lo han inventado, han dado contenido e interpretación a lo que el constituyente nos ha dado. Y en eso el constituyente nos ha dado, ha traído lo que dice además la Carta de la OEA, en el sentido de que ninguna persona puede ser tratada como culpable ni puede dársele al ser tratada como culpable no pueden llevarse a cabo acciones que puedan considerarse como un anticipo de la pena. Y una de ellas es precisamente el pensar que porque se le atribuye un delito de carácter grave, entonces debe estar detenida, necesariamente. Ahí existen, por eso, en ese sentido, una serie de requisitos que el nuevo procedimiento penal establece para poder pensar que una persona esté detenida, pero no está ligada con la posibilidad de que sea culpable, sino con la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, que cause un daño a las personas, a las personas o a los testigos, en fin. Bien, lo que se busca es salvaguardar el proceso, no generar un anticipo de culpabilidad. Paso a lo siguiente. Hay la presunción de inocencia, entonces ya hablamos como regla de trato. Y ahí se descompone el trato procesal y extraprocesal. No me voy a detener mucho en eso porque lo importante es que ustedes puedan ubicar desde dónde venimos hacia dónde vamos, pero todo el recorrido que se tiene que hacer y que esto es algo que, insisto, es
son temas que ustedes deben dominar en algún momento para poder pensar en aspirar a ser juezas de primera instancia o seguir avanzando en la carrera judicial, porque hoy por hoy los exámenes están en este sentido elaborados, en que hay esta comprensión de estas cosas que son necesarias para justificar o cumplir con el perfil de juez o de jueza de primera instancia, de secretario de primera instancia, secretario de segunda instancia. Entonces, bueno, les decía, la presunción de inocencia tiene otra manifestación que es como una regla de prueba. Y cuando hablamos de que es una regla de prueba, nos referimos a que se establecen cuáles son las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir incluso así el estatus de inocente que tiene toda persona. Hablamos de que se presente en tiempo, eso es algo que incluso era lo que era considerado la formalidad esencial del procedimiento, pruebas presentadas en tiempo, en forma, que fueran, pero no solo eso, sino que además exige solicitud. ¿Sí? Y hay toda una doctrina en relación con el tema de cuándo debe considerarse lícita la prueba, cuándo hay exclusión de prueba, ¿sí? Y cuándo hay excepciones a la regla de exclusión de exclusión de la prueba. Entonces, todo esto nos permite en un determinado momento saber que esta es otra manifestación del debido proceso que tiene que ver con el hecho de que la prueba no solo se admita, esto es importante que lo tengamos en cuenta, sino que no se admita aquella prueba que no tiene o no contribuye con los fines del proceso. Y esto incluso cuando su inclusión en el proceso trae mucho más prejuicios, mucho más perjuicios que los beneficios que va a traer. Cuando su contenido es mucho más prejuicioso, más judicial que la posible información que va a tener. Entonces, esto es una regla de la presunción de inocencia. Y finalmente, y ya acercándonos, porque todavía no termino, perdón, no quiero que se entienda que finalmente, porque estamos terminando, no, falta tampoco tanto. También la presunción de inocencia es una regla de juicio. ¿Sí? Ya hablamos de que es una regla de trato, ya hablamos de que es una regla de prueba, pero también es una regla de juicio. Y en este punto hablamos de las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para ser considerada suficiente. ¿Para qué? Para condenar. O la prueba de la parte actora, si estamos hablando de penal, porque ahí es donde les decía que estos temas no solamente se limitan a los temas de materia penal, sino que son en realidad aplicables a todos los procesos, como dicen ustedes, algunos de ustedes que son civilistas y están aquí, porque yo no los estoy viendo, mutatis mutandis, unas expresiones muy civilistas, o sea, cambiando lo que se tenga que cambiar, ¿sí? Pero finalmente son también aplicables al procedimiento privado, los procedimientos privados, que es la norma en la cual, o es una regla de carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Ya sabemos que en materia civil, pues la parte actora. En materia civil, la parte demandada cuando en su afirmación conlleva cuando en su negación conlleva una afirmación, etcétera. En materia penal, el Ministerio Público o en su caso la víctima son los que tienen la carga de la prueba. ¿Sí? Pero en este sentido, la presunción de inocencia y el debido proceso, y quiero centrarme más en la idea del debido proceso, establece que alguien tiene la carga de la prueba y hay consecuencias cuando no se cumple no se cumple con esa carga de la prueba. Esto le llamamos, esta carga, este nivel de cumplimiento le llamamos estándar de prueba. En materia civil, es evidente que es el modelo de preponderancia, de mayoría de la prueba, de preponderante de la prueba, que tiene que ver con el que tenga mayor prueba, con el 51% de la prueba, vamos a decirlo así. No estamos hablando en forma cuantitativa, no estamos hablando de números, sino en forma de calidad. Ese es el estándar, el que tenga mejor prueba, que tenga más prueba, pero basta con que sea el 51%, básicamente, eh, el que tenga el 51% es el que puede lograr la obtención de sus pretensiones. En materia penal, no. En materia penal, el estándar de prueba es mucho más amplio. No basta con que se tenga la mayoría de la prueba, o no, sino incluso en el 51. Estamos hablando de un estándar distinto
Permítanme. ¿Qué es el de la duda razonable? Es un tema muy complejo, es un tema bastante complicado, e incluso de muchísima discusión, porque si hablamos de un modelo racional, la duda siempre había sido considerada como un tema subjetivo. Entonces, hoy en día, incluso darle un alcance objetivo a lo que llamamos duda razonable, pues incluso va en contra del propio nombre, que es duda. Sí, que es algo que se ha visto como subjetivo. En temas de ciencia no existe la duda. No hablamos de, hay dudas si un medicamento o una vacuna sirve o no para el COVID. Hay evidencia de que funciona o no funciona para prevenir el COVID. No podemos decir que hay duda razonable, que hay una duda. O sea, esas son terminologías que son importantes tener ahí. Pero bueno, en caso de que no se alcance el estándar, ya sea el de preponderancia de prueba, ya sea el de duda razonable, según sea el procedimiento, hay alguien que tiene que soportar el no haber alcanzado ese estándar de prueba. Y generalmente, bueno, pues es en materia penal, el Ministerio Público, en materia civil, en materia de derecho privado, pues la parte actora, si no cumple con el estándar de prueba, o bien en su caso, la parte demandada, si en sus afirmaciones se obliga a acreditar ciertos hechos, ciertos hechos. Entonces, aquí es donde nosotros vemos cómo funciona dentro de la presunción de inocencia. Ahora bien, para poder nosotros llegar a decidir si se ha cumplido con el estándar de prueba, tenemos que pasar por un proceso previo. ¿Sí? Aquí hay que diferenciar que una cosa es la valoración de la prueba y otra cosa es determinar el estándar de prueba. Entonces, en este punto previo, al llegar al estándar de prueba, parte de que al valorarse la prueba, se cumplió con estas reglas que les digo, se llaman estándares de convicción, preponderancia de prueba o bien el de más allá de la duda razonable. Existen, por lo tanto, y ya entrando en los sistemas de valoración de prueba, se han reconocido, por lo menos en el occidente, tres modelos de valoración. El sistema de prueba legal tasada, un sistema mixto de valoración de la prueba, perdón, aquí hay un error, y un sistema de libre valoración de la prueba, que a su vez lo subdividimos en dos, el del sistema de íntima convicción y el sistema de valoración racional. ¿Sí? En el sistema de prueba legal o prueba tasada, que no vamos a detenernos mucho, la ley vincula al juzgador a una valoración preestablecida sin dar lugar a la apreciación libre del órgano jurisdiccional. Nosotros en nuestros códigos no lo encontramos tan marcado, aunque existe, y lo vemos, por ejemplo, en el tema de las pruebas documentales, en donde si nos dicen, es un documento público, ¿sí? Ya es con eso suficiente. Y yo recuerdo cuando era joven que se decía, sí, ¿qué es un documento público? El que traiga el sello del área. ¿Sí? Hoy sabemos que además tienen que traer una serie de cadenas, de firmas electrónicas, etcétera, etcétera, que es lo que les da validez, pero incluso hoy en día los códigos reconocen que estos documentos tienen valor probatorio pleno. ¿Sí? En otros códigos, por ejemplo, viendo el código de procedimientos penales español, un código español viejo, por ejemplo, habla de incluso de el testimonio de un menor tiene la mitad de la valoración de valor que el de un adulto, o el testimonio de un adulto de tres personas tiene mayor valor que el de una sola, etcétera, etcétera. Cosas que hacían que obligan al juez a fijar a ceñirse a la ley. Aquí lo único que hacía el juez era aplicar las reglas y bueno, al final del día no se dirigían a formar el conocimiento del juzgado. En el sistema mixto de valoración, bueno, se combinan los dos. Este es el modelo que emplean la mayor parte de los códigos que son herencia del modelo canónico europeo, germano canónico europeo, que es el modelo continental, europeo continental, en donde hay una parte de reglas que se tienen que aterrizar siempre, que se tienen que aplicar, y por otro lado, en algunas ocasiones se deja a la libertad del juzgador. Ahora bien,
cuando hablamos de libre valoración de prueba, encontramos dos modelos y que son en donde generalmente llegamos a tener mucha confusión o llegamos a tener muchos problemas. Porque el modelo, este modelo de íntima convicción se distingue por otorgar al juzgador la facultad de determinar según su propio criterio y convicción la solución más adecuada. Los jueces tienen mucha libertad para evaluar la prueba basándose en su discernimiento personal. Y aquí la parte más importante, y ojo con esto porque no quiero decir que esto es criticable, simplemente es aplicable a una tradición legal distinta y las reglas que permiten que en un determinado momento pueda ser controlada esa decisión son muy diferentes a las que nosotros hoy tenemos. ¿Sí? Pero en este modelo de íntima convicción no existe la obligación, propiamente hablando, del tribunal de exponer los motivos y las razones que se tuvieron en consideración. Debo decirles que incluso además la idea de motivar y fundamentar las resoluciones judiciales no es una tradición muy antigua. De hecho, incluso en diversos códigos del siglo XIX, del siglo XVIII, estaba prohibido incluso el motivar las resoluciones. ¿Por qué? Porque al final del día la justicia se despachaba en nombre del rey y finalmente era como que el rey tuviera que dar justificaciones de sus actos. Entonces el poder no hacía eso. El Estado no tenía por qué justificar sus actos. Entonces, no solo no estaba eh, mm, no solo no era recomendable, sino que estaba expresamente prohibido el fundar y motivar la resolución. Y aquí es donde les decía que esto es aplicable en realidad a todos, porque si tenemos en consideración el contenido del 16 constitucional, que deja muy claramente zanjado el tema de que la valoración de la prueba es algo que tenemos que considerar como un derecho humano, que es un derecho humano y que es parte del debido, y que lo vemos en el debido proceso. El 16 constitucional nos dice que todo acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado. ¿Sí? Todo acto de molestia, todo acto de privación de derechos, de intromisión en la persona humana, todos esos actos tienen que estar debidamente fundados y motivados. Entonces, este sistema de íntima convicción, vuelvo a insistir, no es que no funcione, no está de acuerdo a las reglas de nuestro código procesal, pero entender que existe es algo que es importante porque muchas de las ocasiones realmente actuamos conforme a un sistema de íntima convicción y no hacemos las cosas o no le damos el razonamiento que exige el sistema de valoración racional a la prueba. No damos los argumentos. A veces, lamentablemente, los recitamos como una letanía y decimos, es que de acuerdo con las máximas de la experiencia, los principios de la lógica o los conocimientos científicos, esta prueba es válida. Pero eso no es suficiente de acuerdo al modelo racional, sino que debemos dar las explicaciones a qué nos referimos cuando hablamos de máximas de la experiencia, a qué nos referimos cuando hablamos de los principios de la lógica o qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento científico. En ese sentido, el modelo de sana crítica racional, el modelo de valoración racional, sí, se origina en el concepto liberal de íntima convicción, pero lo desarrolla más avanzado. ¿Sí? Y aunque le da libertad al juzgador, le pone, esta libertad no está absoluta, sino que está guiada por ciertos principios de experiencia, que también les llamamos máxima de la experiencia, lógica y el conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos de valoración probatoria, podemos ir ya entendiendo por qué esta conferencia, esta charla, se hace relación a que es un aspecto del debido proceso, la valoración racional, porque que es un aspecto que incide en el debido proceso. Ya hablamos, por ejemplo, del artículo de la Constitución, el presidente permanente, establecieron, por ejemplo, en el artículo 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas y que debe realizarse esa valoración de manera libre y lógica. Pero más allá en el Código Nacional de Procedimientos Penales se va aterrizando en la ley secundaria, vaya, este principio que está establecido en la Constitución a través en las reglas. Sí, en el 259 vemos que dice las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Eh, Denme un segundo, por favor.
Denme un segundo porque estoy pidiendo agua. Ya voy a acabar, pero empiezo. Entonces, las pruebas deben ser valoradas de manera libre y lógica por el órgano jurisdiccional. El 265 establece del Código Nacional de Procesos Penales que el órgano jurisdiccional dice asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo, y esto es importante, aunque este es uno de los errores, una de las críticas más a los códigos nuestros es la utilización indebida de formas verbales como el gerundio, etcétera, pero debiendo justificar adecuadamente dice el valor otorgado a las pruebas, explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Entonces, bueno, vamos de nuevo viendo cómo esto tiene que ver forzosamente con el debido proceso. Seguimos viendo estos artículos. Yo creo que su paragón lo pueden ustedes encontrar quienes están en otras materias. Yo la verdad no sé, no estoy viendo, sé que hay un número determinado de personas, pero no sé cuáles sean sus materias de especialización o de trabajo. Pero pueden encontrar el paragón, pueden encontrar una similitud a esos artículos, a lo mejor no con la claridad con la que tiene un código reformado, como nuevo relativamente, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero lo van a encontrar en todos lados y lo ven en la Constitución cuando dice todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Pero ¿qué entendemos por fundar y motivar? Y esto es algo que se nos presenta mucho en los tribunales, cuando los juzgados de distrito nos dicen funda y motiva. Y se ordena la reposición para fundar y motivar. Y dice, bueno, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues aquí tenemos hoy parte de o un principio de información de que ustedes puedan tener qué es lo que quiere el tribunal, qué es lo que quiere el juez de distrito cuando dice funda y motiva correctamente los datos de prueba o la prueba que se desahogó, porque no estás explicando de qué manera de qué manera, por qué le asignaste un valor. Entonces, el 402 del Código Nacional dice, el Tribunal de Enjuiciamiento va a apreciar la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate. Aquí es importante, no debe haber sesgos, no debe tomar solamente aquello que crea que le sirve, sino la totalidad de lo que se haya debatido de manera libre y lógica. Y solo serán valorados, perdón, y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente. Ya recuerdan ustedes que les dije que dentro de la presunción de inocencia había una regla de prueba, que era que toda la prueba fuera lícita. Incluso aquí hay un tema bien interesante que se plantea a veces las partes por alguna razón en materia penal, sobre todo, no se dan cuenta en el momento en que se hace la oferta probatoria, en el momento en que se depura la litis y se determina qué pruebas van a ser utilizadas en juicio oral, puede ser que no hayan tenido conocimiento de la ilicitud de la prueba. Y luego entonces van y la alegan ante el juez de juicio oral y el juez de juicio oral probablemente o muy seguramente le va a decir es que yo no puedo modificar la decisión del juez de control que admitió la prueba. Yo no puedo hacer una cosa como esa. Pero lo que nosotros tenemos siempre que tener en consideración que independientemente de que no podamos negarnos a escuchar la prueba, sí podemos rechazar el asignarle un valor probatorio si encontramos que que fue obtenida en forma ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque el código lo dice. Por ejemplo, en materia de procedimiento penal, el 402 es muy claro. Solo pueden ser valorados aquellos medios de prueba que fueron obtenidos lícitamente. La propia Constitución nos dice que es nula toda prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Entonces, ya ese es un tema muy diferente, pero es importante tenerlo ahí aclarado. Bueno, entonces, ¿cuáles son los parámetros que hay para la objetividad de objetivos de la racionalidad cuando hablamos de valoración racional? El mismo código y la doctrina reconoce tres grandes parámetros: las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. No cualquier clase de conocimiento, y aquí desechamos mucho de esto que le suele llamarse ciencia basura, aquellas o pseudociencias incluso síndromes que no existen, que no son aceptados, y que al final del día, por razones
incluso de desconocimiento, son admitidos en los tribunales. Y quiero aquí decirles que no, por eso no critico el tema de la sana convicción, porque en la sana convicción, justamente la garantía de que no se introducirá información equivocada, la hace el trabajo del juez, la hace el juez en el momento en que determina qué cosas podrá escuchar o no el jurado, evitando en la medida de lo posible que información que no sea de calidad, y en este caso, por ejemplo, eso que le suelen llamar o últimamente los americanos ciencia basura, pseudociencias, ¿sí? Que no entren para que no sean consideradas por el jurado. Y no solo eso, se les prohíbe a los litigantes introducir cualquier tipo de información que esté. El modelo de jurados es un modelo válido con las reglas, no con, si lo vemos con las reglas que hoy nosotros tenemos, incluso con las obligaciones que hoy tenemos, pues, evidentemente no vamos a encontrar forma alguna de justificarlo. Sería querer, yo siempre les digo a mis alumnos cuando éramos pequeños, aquella pelotita en donde metíamos las figuras y entonces pues nos ayudan a poder ver cuando es una cruz, cuando es redondo y meterlo en la. Entonces, querer implementar o traer de repente el modelo de jurados sin hacer las modificaciones a nuestra constitución, a nuestras leyes, pues es querer meter el círculo en la cruz o en el triángulo de aquella pelotita. Sí, evidentemente no tenemos esas reglas, pero trayendo esas reglas, evidentemente podemos hacer que funcione. Y de hecho, esto es una tendencia en América Latina, democratizar mucho más todavía la justicia a través del juicio por jurados. Pero regreso al tema, porque hoy por hoy la Constitución o hoy por hoy nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y en general todos los códigos nos obligan a fundar y motivar nuestras resoluciones. Y entonces existen tres, se ha reconocido esos tres parámetros que son muy objetivos para lograr la racionalidad de una resolución. Y cuando hablamos de racionalidad, hablamos de que sea controlable por las partes, ¿sí? Que las partes al leerla puedan decir si un argumento es correcto o no, e incluso darle motivo a que pueda formular un agravio en relación con ella. Si el juez solamente se limitó a decir que eso va conforme a la máxima de la experiencia, pero no explica cuál máxima de la experiencia utilizó, pues de qué manera puede el litigante exponer en el debido proceso ante una revisión la lesión jurídica que causa, cómo puede ser evidente. Entonces, aquí vemos que son dos aspectos del debido proceso que se violan. Uno, la imposibilidad real de acceder a la apelación, no a una revisión por un superior, no porque no se pueda hacer en forma material, sino porque al final del día el tribunal de segunda instancia no tiene el más mínimo conocimiento de qué se basó el juez. Sí, yo como litigante no puedo entonces tampoco formular un agravio contra una decisión del juez que no está explicada correctamente. Entonces estos principios son importantes, pero hablar de que lo valoré conforme a las máximas de la experiencia no significa únicamente limitarme a eso, sino que tengo que explicar a qué máxima de la experiencia me refiero. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Ya hemos tenido por ahí pláticas muy importantes. Tengo ahí a alguien que me parece como que está requiriendo tomar control de la pantalla. Le voy a poner declinar, a lo mejor se equivocó la persona. Pero a mí me está estorbando un poco para ver la presentación y dar la guía. Hay dos definiciones muy concretas con las que vamos a trabajar brevemente. No crean que esto va a durar mucho más tiempo. Yo sé que estamos ya pasaditos del tiempo, pero son importantes porque al final del día es comprender todo esto, les permite a ustedes seguir buscando, seguir evaluando, seguir estudiando y como les digo, todo esto que hoy estamos trabajando, lo que hubo el año pasado, lo que está en el canal del Instituto de la Judicatura es material con el que ustedes pueden estudiar y con el que pueden irse preparando para seguir ascendiendo dentro de la carrera judicial. Bueno, entonces estamos hablando de máximas de la experiencia. Máximas de la experiencia son definidas por Stein como juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, que son procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares, a partir de cuya observación se ha inducido y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos. Como ustedes pueden ver, es algo muy complejo,
pero es algo que tenemos que entender por ahí en el canal de YouTube. Habrá ustedes hay una conferencia de Marina Gascón sobre lo que es las máximas de la experiencia. Entonces yo les invito a que vayan a eso, que vayan complementando la información. Ahorita hay otra definición. Tarufo usa la expresión máximas de la experiencia, o utilizó, perdón, porque ya falleció, las máximas de la experiencia para referirse a generalizaciones, decía, espurias, radicalmente espurias, y a las vulgarizaciones de generalizaciones universales, cuasi universales e incompletas no espurias. Nota, aquí esto es importante. De alguna manera, Tarufo critica la idea de Stein de que las máximas de la experiencia, cómo se formulan a través del silogismo, porque él señala que de alguna manera, y estoy sintetizando mucho su pensamiento, que a través de la observación empírica no se puede generar lógica formal, no se puede hacer silogismos, como la premisa mayor. Sí, una cuestión, les decía, que no es más que obtenida de la experiencia, no puede ser una máxima, perdón, las máximas de la experiencia a través de, según Stein, se crea un silogismo, hay una premisa mayor, hay una premisa menor y hay una conclusión. Pero Tarufo critica esto, pero si algo ambos coinciden y si algo se ha logrado coincidir, es que las máximas de la experiencia no se refieren a las experiencias personales del juez, ¿sí? Sino a una serie de generalizaciones que son aceptadas por la comunidad, de tal manera que nos pueden servir como punto de referencia. Las personas miopes conducen mal en la noche. Las personas que han sido operadas recientemente de la cadera tienen dificultades para saltar una valla de 3 metros. Las madres tienden a culpar a sus hijos. Estas son reglas de conocimiento general que de una manera u otra todos aceptamos, todas, voy a decirlo para, no tanto porque yo me necesite incluirme ahí, sino para poder ser incluyente con todas las personas. No lo digo en tono de burla, lo digo con todo el respeto. Al final del día, son ciertas ideas que no es mi conocimiento personal, sino que es algo que es aceptado formalmente. Y aquí lo que es importante destacar es que para llegar a esto hay generalizaciones que son aceptables y hay generalizaciones que no son aceptables. Y que incluso cuando nosotros construimos, hablamos de que estamos fundando o fundamentando nuestra resolución, motivándola, con una máxima de la experiencia, tengo que estar seguro de que esa máxima, esa generalización es aceptable. Por ahí en la conferencia de Marina se hablaba un poco o se habló, tocó el tema de cuánta generalización, cuánto nivel de aceptación de cierto grupo se requiere para poder considerar que esta generalización es válida. 10%, el 20% de las personas, cuántas personas, cuánto porcentaje incluso, cómo se construye una máxima de la experiencia, implica incluso establecer cuán aceptable es esa generalización. Por el 50%, por el 60%, si requerimos el 100%, obviamente nunca lo vamos a tener. Entonces, en la medida en que esa generalización sea aceptable, es que más posibilidades de que sea racional esa máxima de la experiencia que estamos empleando. Pero como ustedes pueden ver, no tiene nada que ver con el conocimiento privado del juez. Si algo Stein quería y crea con su texto sobre las máximas, el conocimiento privado del juez, es erradicarlo del proceso, erradicar la subjetividad del conocimiento del juez, porque al final del día, como les digo, lo importante es que las sentencias puedan ser controlables, los razonamientos a través de decir, este argumento que se puso es equivocado, esta forma o esta generalización que está haciendo la persona juzgadora es incorrecta, porque no tiene apoyo, porque simplemente no es verdad. Hay generalizaciones incluso que son sesgos y hay generaciones que son completamente inaceptables, como por ejemplo, hay ciertas ideas todavía de decir que el hombre es más fuerte que la mujer, ¿sí? O que el hombre es más inteligente que la mujer. Hoy en día, ese tipo de generaciones que en algún tiempo eran aceptadas, hoy no lo son,
¿sí? Entonces no podemos, tenemos que entender cuando nosotros hablamos de que estamos utilizando una máxima de la experiencia, tenemos que explicarla, tenemos que decir por qué se construye. Si yo digo que las personas miopes conducen mal en la noche y que una persona, el inculpado, por ejemplo, iba conduciendo sin sus lentes en la noche, puedo yo llegar a la conclusión tal vez razonable de que esta persona no estaba en las mejores condiciones de conducir un vehículo porque era miope, porque no llevaba los lentes y porque era lógico, porque es aceptable por la generalidad, por un grado de generalidad bastante aceptable. Yo no podría decir que el 100%, pero sí de quizás un 80-90%. Y entonces en eso me baso mi argumento, ¿sí? En eso baso mi argumento. En violencia familiar, por ejemplo, nosotros algunos jueces tendemos a decir que la regla general, a ver, voy a reformular esta idea. Muchas de las veces se hace un maltrato a la víctima, un maltrato que a veces puede ser considerado menor. La violencia nunca es menor, ¿sí? De hecho, yo siempre lo he sostenido en el sentido de que cualquier golpe, cuando ya se traspasó una línea, aún sea el menor. Pero existe la violencia psicológica y existen otros formas de violencia, estoy centrándome en el golpe. Y en ocasiones dicen, es que no es creíble, ¿sí? O que por un golpe le haya causado daño, o no es creíble esto. Entonces, yo siempre, muchos de nuestros jueces en materia penal dicen, a ver, la familia es una comunidad de vida, en donde los miembros, ¿sí? De ella o los integrantes de esa comunidad de vida tienden a protegerse entre sí. No es lógico, no es la generalización, no es que se denuncien unos a otros, ¿sí? Salvo que haya una situación como esta. Y yo lo explicaba a mis alumnos y le decía, a ver, si tu hermano te empieza a molestar y a ofender, ¿tú le llamarías a la policía? Y me dice, probablemente no, seguramente no. Ok, pero si tu hermano está fuera de tu casa con un arma de fuego y te dice, sal porque te voy a matar, ¿llamarías a la policía? Es muy probable que sí, es altamente probable que sí. Entonces, por eso decíamos, no es tan aceptable que pensar que el familiar está mintiendo, ojo, a menos que haya razones, antecedentes que nos permitan sostener que esa imputación tiene una razón inmoral. Pero de lo que aquí quiero dejarles claro es que cuando hablamos de racionalidad de la sentencia, estamos hablando de explicar qué se trata, qué máxima de la experiencia. No basta con que digamos que no es contraria a las máximas de la experiencia, porque máximas de la experiencia hay tantas como hechos puedan suceder en el mundo, ¿sí? Como tal, o sea, no todo, y no todo es al final del día sujeto a la máxima experiencia, y no todo tiene el mismo nivel de aceptación, no todas las generalizaciones tienen el mismo nivel de aceptación. Por eso es importante que yo señale cuál es la generalización que estoy utilizando y que utilizo como premisa mayor para luego posteriormente ubicar mi caso. Y al final del día, la máxima de la experiencia, más que nada, viene siendo resultar en una inferencia. Puedo inferir una situación específica. Si yo digo que una persona tenía dinero y presento, por ejemplo, que le robaron dinero y presento un estado de cuenta donde tiene dinero, puedo yo decir que es la máxima de la experiencia es que la persona que tiene dinero en el banco lo trae también físicamente, pues a lo mejor no. Porque lo que puedo acreditar con eso es que tiene dinero en el banco, pero no que tal vez traía consigo 20,000, 50,000, 80,000 pesos. Sería otra manera de demostrarlo. No puedo hacer una inferencia de esa naturaleza porque la prueba no me da para eso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de cuestiones. Las reglas de la lógica. Que no, más que reglas se le denomina principios, porque estos, a diferencia de las máximas de la experiencia, que son cambiantes, que son contingentes, que tienen que ver con ciertos tiempos, con ciertos lugares, no son válidas en todo. ¿Por qué? Porque cambian las generalizaciones, incluso con la época, incluso con los territorios. Los principios de la lógica son ya principios en donde esté determinado que el razonamiento es correcto, ¿sí? Cuando nosotros decimos que, no es, que esta prueba
¿sí? Es acorde a un principio de la lógica, tendremos que identificar ese principio. Los cuatro más conocidos, que son los aceptados en la lógica formal, son el principio de identidad, el principio de contradicción, el de tercero excluido o el de razón suficiente. Y así entonces entendemos que no basta con que yo diga que esto no viola los principios de la lógica, sino digo cuál. Y cuando digo cuál, tengo que explicar por qué ese principio opera en ese momento, ya sea de identidad, de contradicción, habrá en su momento, ya hay por ahí, también los invito a ver, el año pasado y el antepasado tuvimos a un doctor en filosofía que nos habló exactamente de la lógica, de los principios de la lógica en el uso en el derecho. Entonces, los invito a ver esa conferencia, a repasar esa conferencia para que ustedes puedan ir hilando estas ideas y dándoles ya un continente mayor que les permita, pues todavía tener mucho más claro estas ideas. La lógica formal es muy distinta de la lógica, cuando hablamos de la lógica, tenemos que diferenciar incluso de que la lógica formal. Aquí les dejo esta lámina, lo van a poder ver cuando ustedes vuelvan a ver la presentación, no voy a detenerme en ella. Sí, es muy diferente a la lógica dialéctica. Entonces, tenemos que ser muy claros con qué tipo de lógica estamos utilizando. Sí, generalmente lo que se acepta es la lógica formal. La lógica dialéctica se basa en y miren, simplemente el principio de contradicción, la contradicción, no es aceptado por la lógica dialéctica. Entonces no puedo yo decir, utilizar un principio de lógica dialéctica y no aclarar que me estoy refiriendo a ella. Insisto, es aceptada la lógica formal, hay distintos tipos de lógica, ¿sí? Como ideas y corrientes de derecho existen, también existen distintas corrientes en temas de lógica. Y hoy tenemos ahí en la mesa y ustedes lo quieren anotar, si es que es de su interés, y que creo que debería hacerlo, porque esto es parte de lo que los va a ir formando como personas juzgadoras en el futuro, pronto, inmediato. Como yo les decía, en todos ustedes nosotros vemos la potencialidad que tiene una semilla de llegar a ser un árbol fuerte y robusto. Por eso es que les damos esta información. Entonces, lo que podemos ahí anotar, y yo, eso es mi recomendación, es dejar pendiente ahí lógica dialéctica, lógica formal, y luego ya empezar a curiosear, y creo que les va a llevar a cosas bien interesantes que de repente se van a dar cuenta de la mejoría que tienen su trabajo, de que evitan eso y que entonces ya no hay tantas fundamentaciones y motivaciones y reposiciones de procedimiento, porque en realidad estamos entendiendo cuáles son las fallas. Yo siempre he escuchado me tocó trabajar con varios jueces, juezas, y que se decían, bueno, ¿qué es lo que quiere el juez de distrito? Bueno, pues quiere esto, quiere que expliquemos esto. Esa siempre ha sido una obligación al final del día de razonar la prueba. Eh, Aquí les dejo un ejemplo que ustedes lo van a ver, ya estoy casi terminando, así que voy a omitir decirlo, pero si ustedes quieren volver a ver la presentación, ahí lo tienen y desde luego les da material para que hagan un estudio adicional sobre el tema. Los conocimientos científicos están constituidos por el saber humano proporcionado por la ciencia, es decir, es información científica proporcional, pues, por expertos en áreas. Y en esto es importante el término ciencia. También hay una conferencia en nuestro catálogo, en nuestro acervo videográfico de video que es YouTube, sobre el tema de la ciencia, del conocimiento científico. ¿Cuándo debemos considerar que un conocimiento es científico? ¿Cuándo estamos hablando de ciencia y cuándo estamos hablando de pseudociencia? O esto que en Estados Unidos le han estado por llamar ciencia basura, ¿sí? Aquellas ideas que no están probadas. Hay por ahí un programa en Netflix acerca de este tipo de cuestiones de la ciencia, de cómo, por ejemplo, el tema de las mordidas, de la arcada de las mordidas, fue llegado a considerarse como ciencia cuando en realidad no lo era. Y así existen una enorme cantidad de síndromes no, que son discutidos hoy por hoy y que no tienen consenso científico y que incluso son aceptados
a veces porque de alguna manera pueden tener cierto nivel de generalización, pero no son realmente información científica, pueden ser máximas de la experiencia. Y uno de ellos, por ejemplo, y perdón porque voy a levantar polémica, pero no voy a entrar al tema, solo lo pongo ahí como discusión, el tema, por ejemplo, de la alienación parental, que por lo menos no está reconocido por la ciencia como un síndrome, como no lo está reconocido el síndrome del nido vacío, por ejemplo, y otros tantos síndromes que no están realmente reconocidos por la ciencia. Que de alguna manera están en proceso de discusión, sí, pero para poder ser considerados ciencia tienen que pasar por un procedimiento científico, tienen que pasar por la falsibilidad, falsación, de una manera tal que puedan ser reproducibles, que puedan ser ciertos y que de alguna manera no cambien con el tiempo. Para eso se requiere todo un modelo, un método científico y y esto es importante porque cuando los peritos nos dan información, tendemos a deslumbrarnos por sus credenciales, tenemos la tendencia a decir, es que estudió en tal lugar y estudió en tal otro lugar, debe tener mucha información, pero lo importante es el contenido. Nos olvidamos de lo que el perito dice. E incluso cuando es cuestionado, cuando en los interrogatorios cruzados, contrainterrogatorio, pues muchas de las veces se le pregunta, en ocasiones, a alguien que sabe, el tema de cuáles son los valores que tiene la ciencia, cuáles son las críticas que hay a la postura científica que él afirma que es científica y finalmente no lo sabe. Entonces, quiere decir que no está al tanto de lo que es ciencia y finalmente eso hace que podamos considerar bajo su valor probatorio. Entonces, los conocimientos científicos deben estar afianzados, ¿sí? Puede haber muchos experimentos, puede haber teorías, puede haber hipótesis, pero si no se consideran ciencia afianzada, si no tienen esas bases objetivas, demostrables, verificables, no pueden ser materia de apoyo y no podemos hablar de racionalidad. Y voy a poner un ejemplo más sencillo, la grafología, que es bien diferente a la grafoscopía. La grafología no es una ciencia. No podemos a través de ella poder decir que podemos identificar las cualidades de una persona. No obstante que existan muchos análisis y que exista mucha información, no podemos decir que a través de la escritura podemos decir que una persona es de una manera o es de otra. Sí nos permite la grafoscopía, que se funda en otros elementos, ¿sí? Tomar ciertas situaciones que nos permiten cotejar si las grafías provienen o no de la misma persona. Pero ya como decir que esta persona es triste o es alegre o que tiende a aislarse, etcétera, eso no es aceptable científicamente. Como no es aceptable tampoco algo que se suele utilizar mucho en las ideas en los juzgados, de decir es que el testigo, la visualización de la persona, y esto se le atribuye mucho a la inmediación, que el juez al estar observando a la persona puede detectar si está mintiendo porque miró hacia un lado, porque se puso nervioso, etcétera. Eso es algo también falso, eso no es ciencia, eso son una serie de prejuicios y generalizaciones que no tienen ningún sustento ni científico, ni como máximas de la experiencia, ni como principios de la lógica. ¿Sí? Entonces no podemos sustentarlo. Es más, cuando el juez dijera, o si llegara a sostener en su sentencia que vio nervioso a la persona, pues tendría que explicarnos qué entiende él por haber visto, por nervioso, por estar nervioso. ¿Sí? ¿Cómo es que puede apreciar en qué concepto es para él estar nervioso? ¿Por qué puede diferenciar una persona nerviosa de una persona que tal vez esté enferma, de una persona que tal vez esté ansiosa porque está ante un escenario complejo en donde le acaban de decir que si por alguna razón algo de lo que no dice coincide, algo de lo que dice no coincide con lo que dicen otros, puede ser procesada penalmente, incluso si se le dice que la pena puede ser igual a la que se le imponga a una persona, si esta pena es de 20 a 30 años de prisión, se le puede poner la misma pena, pues obviamente que la persona va a estar ansiosa por estar en un escenario complicado. Entonces, pensar que por esas circunstancias el juez puede leer la mente, y a pesar de que existen programas de televisión sobre eso, la realidad es que esto es falso.
No está demostrado, no es ciencia fuerte, no es ciencia afianzada el pensar eso y atribuirle a la inmediación el que el juez puede observar al testigo y que el juez diga incluso yo puedo considerar que el testigo está diciendo la verdad porque lo dijo ante mi persona, pues eso no es no un razonamiento, esa es una cuestión muy subjetiva que es incontrolable porque tendría que explicar qué cosas considera ese juez o esa jueza para decir que al ver a una persona cree que es sincera. ¿Sí? Tendría que explicar por qué. Me tocó ver una vez un caso en donde la persona decía, es que me miró no sé cómo, pero ¿de qué manera yo puedo considerar que eso es una amenaza o de que fue una cuestión violenta? Yo necesito que me explique a qué se refiere con un no sé cómo. Entonces, esto es lo mismo. Cuando hablamos de ciencia, tenemos que estar seguros de que es una ciencia aceptable, que es válida y como ustedes pueden ver al final del día, nos exige un gran conocimiento. Una cosa que yo les decía a mis alumnos de licenciatura, hoy ya solo trabajo en posgrado, es que los alumnos universitarios, los universitarios debemos ser cultos, debemos tener acceso y conocimiento a muchas cosas, pero además los servidores públicos, las servidoras públicas judiciales deben estar a mucha información que se les exige. Ya hoy no basta con que conozcamos una cierta cantidad de normas o de códigos. Los abogados codigueros, por ejemplo, que les solemos llamar, ya no son lo que necesitamos, no es aspirar a conocer qué dice el artículo 300. Puede ser que yo no sepa qué dice el artículo 300, pero sí puedo saber qué es lo que dice la institución, de qué se trata la institución. Y cuando me dicen de la sana crítica, cuando me dicen de la valoración racional, puedo entender a qué se trata. No necesito eso, necesito saber qué es y cómo es que puedo hacer yo un razonamiento de esa naturaleza. Al final del día voy y al código, quienes somos penalistas, pero creo que también en las otras materias se han dado cuenta que el exceso de actividad legislativa, tenemos códigos que ya ni vale la pena comprarlos porque cambian más rápido que a veces, no sé, dejémoslo ahí. Entonces, pero lo que sí tenemos que atender son las instituciones. Entonces, por ejemplo, el ADN es aceptado como ciencia, pero ojo con esto, no significa que porque nos digan que está basado en ADN, necesariamente la conclusión es cierta. Tenemos que saber que se haya hecho conforme al método en el que se debe evaluar el ADN, evitando transferencia, evitando contaminación. Y el perito nos tiene que explicar eso, nos tiene que explicar que tomó todas las medidas necesarias para evitar transferencia, para evitar que se contamine ese ADN. Es más, tiene que decirnos cuánto ADN pudo obtener, qué tan degradado estaba, etcétera, etcétera. Porque hoy en día, y esto lo dice Carmen Vázquez, le damos una deferencia total a ciertas cosas que llamamos conocimiento científico y una de ellas es el ADN. Le damos una deferencia total que decimos, ADN es absoluto. El ADN no tiene posibilidad de error porque tiene el 99.9% de seguridad. No. Si no se obtuvo la prueba como es debido, si no se analizó como es debido, muy seguramente esa prueba no tiene valor. Y entonces es importante que el juez, al momento de escuchar las partes primero, al momento de introducir la prueba, den esa información y el juez cuando razone que asigna valor probatorio a ese examen de ADN, que analice justamente que se haya obtenido de acuerdo al modelo científico, de acuerdo al método científico. De lo contrario, está en violación del debido proceso, porque de esta forma es como estamos cerrando ya mi participación, en donde creo que hemos llegado a una línea que nos permite, pues, considerar a qué nos referimos con debido proceso y cómo tiene múltiples salidas, cómo tiene múltiples aspectos que son importantes tenerlos en consideración y no simplemente basarnos en decir que cumplimos con el debido proceso cuando se reúnen las formalidades esenciales del procedimiento, porque cuando hablamos de eso, estamos hablando solamente en un círculo. Sí, estamos siendo circulares. Lo importante es que entendamos que estas son las formalidades esenciales del procedimiento. Cada una de ellas, cuando hablan de tutela judicial efectiva, cuando hablamos de valoración de la prueba, cuando hablamos de temas de notificación, hoy hablamos de esos dos núcleos
que componen o que son reconocidos como el debido proceso. Todo esto es debido proceso. Mañana tendrán ustedes otra charla distinta que también tiene que ver con el debido proceso. Y cuando nosotros estamos conscientes de esta situación es cuando, bueno, pues procuramos mejorar nuestras resoluciones, procuramos que éstas tengan una mayor calidad y desde luego cumplan con los estándares que exige la Constitución y les puedo asegurar que van a disminuir el número de resoluciones o el número de cumplimientos de amparo, de amparos para efectos. ¿Por qué? Porque al final del día se hicieron cargo de la prueba de la manera que el debido proceso exige. Entonces, esa es, hasta aquí dejo porque ya veo que me pasé quizás este privilegio de ser el director y de que no me pueden cortar, pero ya también sé que ustedes tienen que hacer otras actividades y entre ellas quizás retirarse a su casa, etcétera. Entonces, yo todavía tengo clase de doctorado, entonces aquí todavía podía seguirle, pero creo que ya no es prudente. Que estén muy bien, les doy muchas gracias por su atención, por no haberse ido y porque casi creo que son los mismos con los que empezamos. El número es más o menos igual y entonces eso quiere decir que no huyeron. Y bueno, a los que no se les ve su pantalla nada más, pues qué pena porque no les van a poner asistencia. Muchísimas gracias, que estén muy bien y sigan viendo las actividades que vamos a tener y que se va a tener por parte del Poder Judicial con motivo del aniversario del Instituto de la Judicatura como centro de formación judicial, como el centro que busca prepararles a ustedes para seguir ascendiendo. Obviamente hay muchos otros factores que se tienen que considerar. Las compañeras y los compañeros jueces, juezas que están aquí se los van a decir, se los pueden decir, pero una de ellas es tener el conocimiento que hoy por hoy se exige, porque hoy la manera de ser juez es bien distinta a las exigencias que teníamos quizás hace 10 años, hace 15 años, hace 20, hace 30. Hoy son distintas porque hoy tenemos que ser garantes de derechos humanos, porque hoy tenemos que ser garantes de principios de equidad, etcétera, grupos vulnerables, cosas que hoy por hoy tenemos que estudiar para poder llegar a lograr ese objetivo. Y sé que en el día a día el trámite a veces nos llena nos agobia, pero tenemos que dejar un poco de tiempo para estudiar, para prepararnos, porque si no, siempre vamos a estar en el mismo lugar y vamos a preguntarnos por qué no ascendemos, ¿sí? Y en realidad a veces yo no les culpo eso porque entiendo claramente que tienen otras actividades, pero sí es importante reflexionar sobre aquellas cosas que se requieren para hoy en día ser una buena jueza, un buen juez, una buena persona juzgada. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Entiendo que tal vez se quieran ir, así que entendería que todo hubiera quedado muy claro, pero si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto estoy dispuesto a responder. Y si no entendieron nada, vuelvan a leer, vuelvan a ver la conferencia en YouTube y pues agárrense unos libritos y vayan juntando la información y van a ver que no es tan disparatado las cosas que hoy estamos hablando. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de nuestro señor director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, el juez y doctorante Jesús Demetrio Cadena Montoya. Agradecemos su exposición, el haber compartido sus experiencias, sus conocimientos y bueno, pues las inquietudes que de una u otra forma, como usted reiteradamente lo ha dicho, pues tenemos otra oportunidad para poder ubicar conferencia y de los demás expertos que han participado para el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Y bueno, pues ya por último me queda solamente hacer entrega de manera virtual, posteriormente de manera física, de un reconocimiento por su destacada participación de esta tarde. Señor director, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al juez Jesús Demetrio Cadena Montoya por su destacada participación en el ciclo de conferencias sobre el debido proceso con el tema la valoración racional de la prueba como carácter esencial de un aspecto del debido proceso. Lo suscribe el magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y es otorgado en Monterrey, Nuevo León, México, a 24 de enero de 2024. Muchas gracias, maestro doctorante Jesús Demetrio Cadena Montoya.
Gracias a todas y a todos. Gracias, maestra Antonieta, por su presentación. Gracias a todos y a todas por haber asistido de esta manera virtual. Y pues siempre cuente con el Instituto de la Judicatura para ayudarles en su crecimiento dentro de la carrera judicial. Ese es nuestro trabajo, fortalecer y contribuir a la formación de la carrera judicial. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Gracias. todos y todas, que tengan la mejor de Gracias. las tardes. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias.